Hola. Bueno, vamos a continuar con las catequesis. Hoy nos toca ver el punto 10 sobre el depósito de la fe y el magisterio de la Iglesia. Todos sabemos que por el bautismo, el sacramento, el bautismo, que borra el pecado original, nos infunde la gracia de Dios con los dones del Espíritu Santo, las virtudes infusas, nos hace hijo de Dios y nos inserta, nos hace miembro, nos hace partícipe en el Hijo de la Iglesia. Somos miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es como una gran familia. Ese grupo de todas las personas del mundo que están bautizados y que creen en Cristo y en sus enseñanzas. Pero también aquel sello indeleble que te da carácter por el santo crisma nos hace cristianos. Dice ahí, soy Pedro y Jesús me confió la misión de ser su representante en la tierra. Sí, Pedro, cuando Cristo le hace la pregunta, ¿me quieres? Y Pedro le dice, sí, te quiero, quiero. Y le dice Cristo, apacienta mis ovejas, mi rebaño. Lo deja al frente de la iglesia, ¿no? Importante tenerlo presente. Característica de la iglesia. Cuando rezamos el credo de los concilios niceno y constantinopolitano, en la parte donde decimos que una Santa Iglesia Católica, que es una Santa Católica Apostólica, está hablando de los atributos, aquello que identifica a nuestra iglesia, que es una, porque tiene un solo fundador, que es Cristo, una sola doctrina, que es lo que Jesús nos enseñó, y un solo jefe, que es el Papa. Y la doctrina católica es una, no cambia, fundada en la Sagrada Escritura, la tradición, digamos, de la palabra de Dios escrita, fundada en las enseñanzas, en la tradición histórica, aquí ya transmitida oralmente, que hay todo un compendio de documentos magisteriales, de nuestro magisterio, esta iglesia que es madre y maestra, ese magisterio que está compuesto por el Papa y los obispos fieles al Papa, en orden al Papa, los cuales ellos estudian, interpretan, nos enseñan y nos guían en toda la enseñanza de la historia de la iglesia, la teología, la filosofía cristiana católica, todo lo que es revelado, todo lo que es ya revelación, todo lo que debemos creer en el credo, en los dogmas, todas aquellas encíclicas, bulas, todo lo que nos enseñan los concilios, desde el primer concilio de Jerusalén al último concilio que fue el concilio Vaticano II, todo lo que debemos aprender y saber es una sola doctrina y única doctrina. La Iglesia es santa, porque Jesucristo la hace santa, por su presencia en los sacramentos y en el Espíritu Santo que nos ayuda a ser santos. En Pentecostés, donde se consolida y se funda de manera definitiva esa iglesia.
en el Espíritu Santo. Pentecostés, importante para nuestra Madre Iglesia. La Iglesia es santa y pecadora. Santa por esto, ¿no? Por el fundador y por quien la santifica, el Espíritu Santo y los sacramentos. Pero también está constituida el cuerpo de la Iglesia por pecadores, nosotros, quienes necesitamos los sacramentos para, para que Dios infunda su gracia en nosotros. Si caemos en el pecado, Dios, o a la confesión, el sacramento de la confesión nos devuelve la gracia, y el otro sacramento para crecer en la gracia. La Iglesia es católica. Cuando Cristo asciende a los cielos, dice, vayan, hagan discípulos míos a todas las naciones y bautícenla en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todas las naciones. O sea, católica es eso, ¿no? Universal. Abre las puertas a todas las naciones, a todos, a todos. Porque está destinada a todos los hombres sin distinción. Y es apostólica, porque es la misma iglesia que iniciaron los apóstoles de Cristo, ¿sí? La que nos enseña la misma doctrina que recibieron de Jesús. Los apóstoles, con Pedro a la cabeza, son los que recibieron la iniciación apostólica de esta iglesia y que no es transmitida 2000 años después. Somos católicos. ¿Cómo se nos transmitió todo esto? En algo que se llama depósito de la fe. El depósito de la fe es el tesoro de la revelación contenido en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, que fue confiado por Dios al magisterio de la Iglesia para que, con la asistencia del Espíritu Santo, lo conserve y lo transmita y anuncie a los hombres, como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. Entonces, los tres pilares. Acá vimos los cuatro atributos de la Iglesia, una Santa Católica Apostólica, y los tres pilares donde se sostiene la Iglesia es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Entonces, la palabra de Dios escrita es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios oral, la Sagrada Tradición, y el magisterio de la Iglesia, que es el Papa con los obispos. Acá podemos leer, por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo 3:16, que dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Eso en defensa de la Sagrada Escritura. La segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 dirá, así pues, hermanos, mantengámonos firmes y conservemos las tradiciones que hayan aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Es en defensa de la tradición de la Iglesia. Y en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dirá, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Eso, ¿no? La iglesia del Dios vivo es el pilar y base de la verdad. Es nuestra maestra, la iglesia. ¿Qué es revelación? Es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Por eso es la fuente de la revelación, la escritura, la Biblia, la tradición apostólica, toda la enseñanza, desde Jesús hasta ahora, oral, y el magisterio, que es la iglesia. Dios se revela de dos maneras. La revelación natural, mediante las cosas creadas, aquellas cosas que a través de la creación podemos demostrar que Dios existe, aquellas cosas que a través de la creación podemos contemplar la belleza de la creación, reflejo de la suma belleza, suma perfección que es Dios, y la causa de todo, ¿no? Y el efecto, la creación. Y así, podemos citar a Santo Tomás de Aquino, las 5 vías de demostración de la existencia de Dios para encontrar a través de la naturaleza esa revelación natural. Pero también, por ejemplo, la revelación divina.
de los 10 mandamientos también es una revelación natural, ¿sí? Nunca nos llegó a la revelación divina, también la naturaleza, hay una ley natural inscrita en nuestra naturaleza a ser creados a imagen y semejanza de Dios, donde simplemente sabemos que siempre tendemos a buscar a un ser superior. Y ahí está nuestra religión, nuestra fe. Sabemos que no hay que mentir, no hay que matar, no hay que robar, la dignidad a nuestros padres, nuestra patria, nuestra nación, no hay que envidiar, no hay que cometer actos impuros ni tener deseos impuros. Son cosas que naturalmente sabemos, pero esta es la revelación divina, sobrenatural, aquello que nos es revelado a través de la Sagrada Escritura y a través de la tradición de la Iglesia. Y toda revelación culmina en Cristo, donde se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento y la, la revelación de Dios termina de darse con la muerte del último apóstol, San Juan. Después vendrán relaciones privadas, pero eso ya son cosas privadas, en las cuales la iglesia ahí no toca. Puede la iglesia acercarse y decir, eso no va en contra de la revelación revelada, la revelación de la escritura, de la tradición. Esa relación privada no va en contra, o se va en contra, la prohíbe. La iglesia solamente eh, va a hablar y nos va a enseñar sobre la revelación de la Sagrada Escritura y de la tradición apostólica. El magisterio de la Iglesia es el oficio conferido por Cristo a los apóstoles y a sus sucesores, el Papa y los obispos, en comunión con el Papa. ¿Cuál es la misión del magisterio? Custodiar, interpretar y proponer la verdad revelada. Ser maestro, nos enseña, nos predica, con su autoridad y en su nombre. El conjunto de enseñanzas dadas en el ejercicio de ese oficio, y donde se van a promulgar dogmas, documentos de la Iglesia, encíclicas e incluso esa síntesis de todo lo que debemos creer en el catecismo de la Iglesia Católica, y posterior recibimos un compendio, ¿no? Que es bueno tener en cada hogar y en cada catequesis, a un lado, la Sagrada Escritura, la Biblia, y a su lado, la Sagrada Tradición, que la podemos conocer a través del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, tener una Biblia y y un catecismo de la Iglesia Católica, siempre a mano, siempre en cada hogar, siempre en cada catequesis, donde ahí tenemos todo lo que debemos saber, creer, todo lo que nuestra Iglesia Madre nos enseña, el Magisterio.